Sofía, la transferencia sigue sin realizarse. Quizás sea un fallo del banco, por favor, compruébalo, llamó mi suegra nerviosamente. Yo sonreí y dije, mira por la ventana. ¿Reconoces las maletas de tu hijo? Ahora sal fuera. La parte más interesante no ha hecho más que empezar. Un favor rutinario para mi suegra desveló una verdad oculta. Mi marido había vaciado en secreto los ahorros de nuestra vida, preparando el escenario para una guerra familiar que nos costaría todo. El agudo timbre de mi teléfono atravesó la tranquila tarde como una sirena. Miré el identificador de llamadas y mi estómago sintió un vuelco familiar de fastidio. Brenda, mi suegra. Mi marido, Liam, ni siquiera apartó la vista de las luces parpadeantes de cualquier película de acción sin sentido que estuviera viendo. Un bol de palomitas de maíz se balanceaba sobre su pecho. Era un experto en ignorar ese tono de llamada en particular. Yo, por desgracia, no lo era. No vas a cogerlo, murmuró, metiéndose un puñado de palomitas en la boca. Alguien tiene que hacerlo, suspiré, deslizando el dedo para responder. Intenté inyectar una nota de calidez en mi voz, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de 8 años de matrimonio. Hola, Brenda. ¿Está todo bien? Sofía, gracias a Dios. Su voz era una cuidada mezcla de pánico frágil y una firmeza subyacente. Era su tono característico, el que usaba cuando estaba a punto de pedir algo. Cariño, siento mucho molestarte. Sé que estás ocupada, pero he estado esperando todo el día. La transferencia no se ha realizado. Fruncí el ceño, apartando mi ordenador portátil. ¿Qué transferencia, Brenda? La de la hipoteca, cielo. Los 1.500. He llamado al banco y me han dicho que nunca llegó. Me van a cobrar una comisión por retraso. Sofía, ya sabes cómo son. Su voz tembló en la última frase, un toque magistral de desamparo teatral. Respiré hondo, pellizcándome el puente de la nariz. Brenda, yo misma hice la transferencia esta mañana, exactamente como hago el primero de cada mes. Tengo un correo de confirmación. Oh, estoy segura de que lo tienes, canturreó, cambiando ligeramente de tono. Era la voz de que eres tan ingenua, pero yo soy la adulta aquí. Debe de ser un error del banco. Estos nuevos y enrevesados sistemas informáticos, ¿quién puede fiarse de ellos? Sofía, la transferencia no se ha realizado. Debe de ser un error del banco. Compruébalo, por favor. Estoy en un estado terrible solo de pensarlo. Podía oír la acusación no dicha flotando en el aire, que yo, la jefa de proyectos orientada al detalle que gestionaba cuentas multimillonarias para ganarse la vida, había estropeado de alguna manera una simple transferencia electrónica. Una transferencia electrónica que había automatizado hacía 2 años. De acuerdo, Brenda, dije, con la voz más plana de lo que pretendía. Déjame iniciar sesión y te devuelvo la llamada. Oh, eres un encanto. Una verdadera salvación. Liam tiene mucha suerte de tenerte, arrulló antes de colgar. Dejé caer el teléfono sobre el cojín del sofá con un ruido sordo. Tu madre, dije, mirando la pantalla del televisor silenciado. La transferencia no se ha realizado. Liam finalmente se giró para mirarme. Un atisbo de preocupación en su rostro. Oh, qué raro. Probablemente solo sea un fallo del sistema. Aparecerá mañana. Quiere que lo compruebe ahora. Está en un estado terrible, dije, haciendo comillas en el aire. Él hizo una mueca. Bueno, compruébalo, Sof. Te llevará 2 segundos y la tranquilizarás. Ya sabes cómo se pone. Sí, sabía exactamente cómo se ponía. Sabía de la reparación de emergencia del tejado que resultó ser un viaje de fin de semana a un balneario. Sabía de la cirugía dental urgente que coincidió con una liquidación masiva en sus grandes almacenes favoritos. Liam siempre lo llamaba despiste o decía que simplemente no se le daba bien el dinero. Yo lo llamaba por su nombre, un sistema finamente ajustado de manipulación emocional y financiera con su único hijo como benefactor, voluntario y yo como benefactora involuntaria. Pero pelear con Liam por eso era una batalla que había aprendido que rara vez merecía la pena. Él amaba a su madre y, a sus ojos, ella era una viuda frágil que solo intentaba salir adelante.
Con un profundo suspiro, cogí mi portátil. Está bien. Pero cuando aparezca que la transferencia se realizó perfectamente, tú serás quien la llame para decirle que tiene que aprender a leer sus extractos bancarios. Me dedicó una sonrisa a medias. Trato hecho. Entré con paso firme en nuestro despacho, con la frustración a flor de piel. No era por el dinero. En realidad no. Vivíamos cómodamente y habíamos acordado ayudar a Brenda después de que el padre de Liam falleciera. Era el constante drama fabricado. La forma en que me hacía sentir incompetente. La forma en que hacía que Liam saliera en su defensa cada vez. Me senté, y el cuero desgastado de mi silla de oficina crujió en señal de protesta. Mis dedos volaron sobre el teclado, tecleando la familiar URL de nuestra cuenta bancaria conjunta. Contraseña. Código de autenticación de 2 factores. Clic. La página principal se cargó, mostrando los saldos de nuestras cuentas corriente y de ahorros. Todo parecía normal. Hice clic en nuestra cuenta de ahorros conjunta, la cuenta desde la que enviaba a Brenda su asignación mensual. Mis ojos recorrieron el historial de transacciones. Ahí estaba. 1 de noviembre. Transferencia electrónica saliente. Destinatario, Brenda Guayace. Importe, $1.500. Estado, completado. Una ola de fastidio reivindicativo me invadió. Por supuesto que estaba ahí. Siempre estaba ahí. Hice clic en los detalles de la transacción, lista para hacer una captura de pantalla y enviársela por mensaje de texto a Liam con un triunfante, te lo dije. El número de confirmación, el correo electrónico del destinatario, la marca de tiempo, 10:02 de la mañana. Todo era perfecto. Estaba a punto de pulsar la tecla de imprimir pantalla cuando mi mirada se desvió hacia la transacción que venía después. Se me cortó la respiración. Era otra transferencia, una que no reconocía. La marca de tiempo era las 10:05 de la mañana, solo 3 minutos después de que hubiera enviado el dinero a Brenda. Pero esto no era un pequeño pago mensual. El número era discordante, una cifra tan grande que parecía un error tipográfico. Era una transferencia bancaria y había vaciado nuestra cuenta de ahorros conjunta casi a cero. Mi corazón empezó a martillear contra mis costillas. Un sudor frío me erizó la línea del cabello. Esto tenía que ser un error. Un fraude. Alguien había hackeado nuestra cuenta. Mis dedos temblaban mientras me desplazaba hacia la derecha, mis ojos buscando los detalles del destinatario, el nombre del ladrón sin rostro que acababa de robar los ahorros de nuestra vida. El nombre de la cuenta de destino aparecía en letras negras, nítidas e innegables. No era una cadena de números aleatorios o una sociedad fantasma. Era un nombre, y verlo hizo que la sangre se me helara en las venas. Era una cuenta que nunca había visto antes, una cuenta de ahorros personal. El nombre del titular de la cuenta estaba ahí mismo. Liam. Solo Liam. Liam. Solo Liam. El nombre de mi marido. Nítido y clínico en la pantalla junto a un número que representaba 8 años de mi vida. 8 años de ahorro cuidadoso, de saltarnos vacaciones que queríamos, de conducir un coche de 10 años, de trabajar horas extras en proyectos que odiaba. Todo ello canalizado hacia una cuenta secreta. La habitación empezó a girar, el zumbido del ventilador del ordenador sonaba como un rugido en mis oídos. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una escena de una película. Y la mujer que miraba la pantalla no era yo. Mi cerebro de jefa de proyectos, la parte fría y lógica de mí que podía manejar cualquier crisis, se puso en marcha de repente. Fue como una anulación de emergencia. Mientras mi corazón se rompía en pedazos, mis manos se movían. Clic, imprimir. La impresora cobró vida con un zumbido en el silencioso despacho, escupiendo la prueba condenatoria. Hice una captura de pantalla con mi teléfono por si acaso. Documentación. Siempre hay que tener documentación. Doblé el papel todavía caliente y lo metí en el bolsillo de mis vaqueros, el pliegue afilado presionando contra mi muslo como un pequeño y doloroso recordatorio. Volví a la sala de estar. El mundo había cambiado de eje. Pero aquí, nada había cambiado. Las mismas explosiones azules y naranjas parpadeaban en la pantalla. El mismo olor a mantequilla de las palomitas flotaba en el aire.
Liam seguía reclinado, su expresión de asombro boquiabierto ante la carnicería en pantalla. Era un extraño. Este hombre con el que había compartido cama la noche anterior, con el que había planeado un futuro, era un completo y absoluto desconocido. Cogí el mando a distancia y pulsé el botón de encendido. La pantalla se quedó en negro, el sonido se cortó abruptamente. El silencio repentino fue vasto y pesado. Liam parpadeó, su atención pasando lentamente de la pantalla en blanco a mi cara. Oye, estaba viendo eso. No dije ni una palabra. Simplemente me acerqué a él, saqué el papel doblado de mi bolsillo y se lo tendí. Sus ojos se movieron de mi cara al papel y de vuelta. Lo tomó con vacilación, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? Un recibo, preguntó, con la voz teñida de una molestia casual. Lo desdobló. Observé su rostro mientras lo leía. Vi cómo el color se desvanecía de sus mejillas, dejando tras de sí una palidez grisácea. Vi sus ojos moverse de un lado a otro como si volver a leerlo fuera a cambiar las palabras. Vi su mano empezar a temblar muy ligeramente. Y bien, dije, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Un error del banco, crees? Tragó saliva, el papel arrugándose en su puño. Sof, puedo explicarlo. ¿Puedes? Pregunté. Una risa amarga amenazaba con escaparse de mis labios. ¿Puedes explicar por qué nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que construimos juntos, la que era para nuestro futuro, para una casa, para tener hijos, está vacía? ¿Puedes explicar esta cuenta secreta a tu nombre? Un nombre, podría añadir, que no incluye Sofía por ninguna parte. No es. No es lo que parece, tartamudeó, mirándome por fin. Sus ojos estaban muy abiertos, con un pánico que nunca había visto antes. Este no era el hombre tranquilo y afable con el que me casé. Este era un animal acorralado. ¿En serio? Porque parece que has robado los ahorros de nuestra vida, Liam. Parece que me has estado mintiendo. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas con esta cuenta secreta? Mi voz subía de tono, la presa cuidadosamente construida de mi compostura empezaba a resquebrajarse. Solo desde hace poco. Es complicado. Complicado, chillé, la palabra desgarrándose de mi garganta. Te diré lo que no es complicado. Esa pequeña actuación que tu madre me hizo por teléfono. Su terrible estado por sus preciosos $1.500. Todo era mentira, ¿verdad? Una pequeña función para que yo iniciara sesión en la cuenta del banco. Para que viera esto. ¿Por qué? ¿No tuviste las agallas de decírmelo tú mismo? No. Dios, no, Sofía. No es eso en absoluto. Se puso de pie de un salto, el bol de palomitas cayó al suelo con estrépito, esparciendo granos por la alfombra. Brenda no debía llamarte. Prometió que no lo haría. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros, más condenatoria que cualquier negación. Lo había discutido con ella. Su madre estaba al tanto. Habían conspirado a mis espaldas para vaciar la cuenta que habíamos construido juntos. La traición fue tan inmensa, tan profunda, que me dejó sin aliento. Sentí una única lágrima caliente trazar un camino por mi mejilla. ¿Por qué? Susurré, la lucha se desvanecía de mí, reemplazada por un profundo y hueco dolor. Solo dime por qué, Liam. ¿Fue por ella? ¿Necesitaba otro fin de semana de balneario de emergencia? ¿Qué podría valer esto? ¿Valernos a nosotros? Se pasó una mano por el pelo, todo su cuerpo temblaba ahora. Miró hacia la puerta principal, luego a la ventana, como si estuviera planeando una ruta de escape. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una desesperación tan profunda que me asustó. La verdad, cuando llegó, no fue nada para lo que pudiera haberme preparado. No es nuestro dinero, Sofía, dijo, con la voz quebrada. Nunca fue nuestro dinero para empezar. Es la herencia de papá y mamá. Ella necesita que se lo devuelvan. Cada céntimo. Las palabras quedaron suspendidas en el sofocante silencio de la habitación, ilógicas y afiladas. La herencia de papá, repetí, mi cerebro luchando por procesar la información.
Era como intentar resolver una ecuación compleja donde todas las variables estaban equivocadas. ¿De qué estás hablando, Liam? Tu padre no dejó herencia. Tenía deudas. Pasamos los 2 primeros años de nuestro matrimonio ayudando a tu madre a pagarlas. ¿Recuerdas? Lo recordaba vívidamente. El segundo trabajo que acepté los fines de semana. Las innumerables noches que comimos pasta con ketchup porque era todo lo que podíamos permitirnos. El orgullo que ambos sentimos cuando finalmente liquidamos ese último pago de la tarjeta de crédito para Brenda. Liberándola de la carga financiera que la larga enfermedad de su padre había dejado atrás. Eso es lo que yo también pensaba, dijo Liam, con la voz baja y entrecortada. No me miraba, su vista fija en un punto de la pared en algún lugar por encima de mi hombro. Eso es lo que mamá me dijo. Dijo que papá había hecho algunas malas inversiones, que las facturas médicas los habían arruinado. ¿Por qué lo hicieron?, insistí, acercándome a él. Necesitaba ver sus ojos, buscar algún destello del hombre que creía conocer. Vimos las facturas, Liam. Vimos los extractos bancarios. No quedaba nada. Mintió, susurró. Las palabras apenas audibles. Finalmente me miró a los ojos. Y la vergüenza pura que vi allí hizo que se me encogiera el estómago. Mintió sobre todo, Sofía. Se dejó caer de nuevo en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Yo permanecí de pie, una estatua tallada en hielo y confusión. Empieza por el principio, dije, mi voz desprovista de emoción. Había vuelto al modo de jefa de proyectos. Recopilar los hechos. Evaluar los daños. Retrasar el colapso. Respiró de forma temblorosa. Hace unas semanas, fui a ayudarla con un grifo que goteaba. Mientras estaba debajo del fregadero, encontré una caja escondida en el fondo del armario, una pequeña caja de seguridad de metal. Le pregunté qué era y se puso rara, nerviosa. Dijo que solo eran papeles viejos, trastos sentimentales, pero algo en su reacción me pareció extraño. Hizo una pausa, reviviendo el momento. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en esa caja, así que volví. Entré con mi llave. Sé que no debería haberlo hecho, pero tenía una corazonada. Encontré la caja y la forcé. Su voz se hizo más grave, densa de culpa. Dentro había una libreta bancaria, una cartilla de una cuenta de ahorros a nombre de mi padre, y una carta de él para mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una carta. Estaba fechada solo unas semanas antes de que muriera. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Escribió que tenía una póliza de seguro, una grande. No era para pagar deudas. Tenía una póliza separada, más pequeña, para eso. Esta era para mí. Para nosotros, para nuestro futuro. Dijo que era su legado, lo único que podía darme ya que no podría estar allí para verme construir una vida. La habitación se sentía increíblemente fría. Me abracé a mí misma, tratando de evitar un escalofrío. ¿Cuánto, Liam? Me miró, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. $500,000, Sofía. La póliza pagó $500,000 6 meses después de su fallecimiento. El número era tan asombroso que casi me reí. $500,000. Mientras comíamos pasta con ketchup, mientras yo trabajaba 70 horas a la semana, mientras posponíamos formar una familia porque no podíamos permitirnos el pago inicial de una casa, su madre estaba sentada sobre una fortuna. Una fortuna que nos pertenecía. Ella lo cogió, respiré, las piezas encajando con una claridad enfermiza. El dinero se ingresó en su cuenta y simplemente se lo quedó. Asintió miserablemente. La carta decía que la cuenta debía ser transferida a mí en mi 30º cumpleaños. Eso fue hace 5 años. Tenía un amigo abogado que se suponía que lo gestionaría, pero falleció antes que mi padre. Papá confió en mamá para que hiciera lo correcto. Confió en que me daría la carta y me ayudaría a acceder a los fondos. Y en su lugar, terminé por él, mi voz goteando veneno. Inventó una montaña de deudas, dejó que casi nos arruináramos pagándolas. Y luego pasó los últimos 8 años viviendo de nuestro dinero real, mientras tenía una fortuna sentada en el banco. El descaro era impresionante.
La crueldad, cada emergencia, cada pago de hipoteca atrasado, cada historia lacrimógena era una mentira calculada. No solo nos había engañado. Nos había robado activamente. No solo el dinero, sino nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestros sacrificios. Entonces, la transferencia de hoy, dije, mi mente corriendo. ¿La confrontaste? Sí, admitió. Fui a su casa con la carta. Se derrumbó, lloró, dijo que tenía miedo. Que después de que papá muriera, estaba aterrorizada de ser pobre y que el dinero era una red de seguridad. Dijo que siempre iba a decírmelo, pero que nunca era el momento adecuado. Me suplicó que no la odiara. ¿Y le creíste?, pregunté, incrédula. No sé lo que creo, gritó, poniéndose de pie de nuevo. Es mi madre, Sofía. Juró que nunca gastó un céntimo del capital, que todo seguía allí. Dijo que lo devolvería todo ahora mismo si eso era lo que yo quería. Solo necesitaba que le transfiriera nuestros ahorros primero, como una muestra de confianza, para demostrar que todavía éramos una familia, que no la estaba abandonando. Lo miré, boquiabierta. Una muestra de confianza. Era la cosa más ridícula y manipuladora que había oído en mi vida. Era una prueba, un último y retorcido juego de poder para ver si la lealtad de su hijo estaba verdaderamente con ella o con su esposa, y él la había suspendido espectacularmente. Así que lo hiciste, susurré. Vaciaste nuestra cuenta conjunta, todo nuestro futuro, y se lo diste a la mujer que nos ha estado estafando en nuestras narices durante 8 años como muestra de confianza. Va a devolver la herencia, Sof, lo prometió. Solo necesita ir al banco por la mañana y arreglar el papeleo. Esto era solo una formalidad. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. Una formalidad. No tenía ni idea. No tenía ni idea del tipo de persona que era su madre. Era un peón en un juego que ni siquiera entendía que estaba jugando. Liam, dije lentamente, mi voz temblando con una certeza aterradora. No va a devolverlo. Claro que sí. Es mi ma. No, Liam, no lo entiendes. Di un paso atrás, la imagen completa y horrible materializándose en mi mente. La llamada, el pánico falso, el momento de todo. Esto no era sobre confianza. Esto era sobre tener una ventaja. Ella tiene la herencia y ahora también tiene nuestros ahorros. Lo tiene todo. Nosotros no tenemos nada. Y que me llamara a mí, fingiendo que la transferencia no se había realizado. Eso no fue un accidente. Fue un mensaje. Me miró fijamente, con el rostro enmascarado por la confusión. ¿Un mensaje? ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono, mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearlo. Fui a mi historial de llamadas y señalé el nombre de Brenda. Luego, con una premonición enfermiza, pasé a mis mensajes de texto. Y ahí estaba, un nuevo mensaje de un número desconocido. Había llegado hacía solo unos minutos, mientras Liam confesaba. La sangre se me heló al leer las 2 frases cortas y escalofriantes. Él tomó su decisión. Ahora toma la tuya. Si alguna vez quieres ver un céntimo de la herencia de tu marido, harás una maleta y te habrás ido antes de que él llegue a casa mañana. Leí el mensaje de texto una segunda vez, y luego una tercera. Las palabras no cambiaban. Eran una declaración de guerra entregada con la fría e impersonal finalidad de una ejecución digital. ¿Ido? Me quería fuera. Esto ya no era solo por dinero. Esto era una purga. Brenda estaba tratando de extirparme de la vida de su hijo. Y estaba usando $500,000 de nuestro propio dinero como arma. Levanté la vista del teléfono, mis ojos se encontraron con los de Liam. Todavía me miraba, su rostro un lienzo de inocencia desconcertada. No había oído el disparo. No se daba cuenta de que la vida que habíamos construido juntos acababa de ser herida de muerte. En ese momento, se abrió un abismo entre nosotros. Vasto e insalvable. Él veía a su madre afligida y asustada. Yo veía a una sociópata. ¿Qué pasa, Sof?, preguntó, su voz suave de preocupación al ver la expresión de mi rostro. ¿Qué ocurre? No podía mostrarle el mensaje. Todavía no.
Mostrárselo desataría una tormenta de negación, de llamadas frenéticas a su madre, de él tratando de mediar en una paz imposible. Le suplicaría que se explicara y ella tejería un nuevo tapiz de mentiras, pintándome como la esposa codiciosa y desconfiada que intentaba destrozar a su familia. Lo pondría en mi contra de forma tan completa, tan hábil, que no me quedaría nada. No, no podía dejar que lo supiera. No hasta que tuviera un plan. No es nada, dije, mi voz sonando hueca y distante incluso para mis propios oídos. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo, el plástico frío contra mi piel. Solo un correo del trabajo. Un proyecto ha explotado. Era una mentira débil, pero era lo mejor que podía conseguir. Mi mente era un torbellino de rabia, traición y un enfoque aterradoramente claro y helado. Oh. Liam pareció aliviado, como si una simple crisis laboral fuera una distracción bienvenida del desastre monumental de nuestras vidas personales. Bueno, no te preocupes por eso ahora. Podemos ocuparnos de eso más tarde. Tenemos que hablar de esto. De mamá. Sí, dije, mi voz endureciéndose. Tenemos que hacerlo. Tienes que llamarla, Liam, ahora mismo. Tienes que decirle que esta muestra de confianza es una locura y que vas a transferir nuestros ahorros de vuelta a nuestra cuenta inmediatamente. Y luego le dirás que esperamos un cheque bancario por el importe total de tu herencia para mañana al mediodía. O llamaremos a un abogado. Se encogió como si le hubiera abofeteado. Sofía, no puedo hacer eso. No puedo amenazarla. Está frágil en este momento. Acaba de confesar que ha mentido durante 8 años. Tenemos que ser amables. ¿Amables? La palabra salió como un siseo. Nos robó, Liam, durante casi una década. Me vio trabajar hasta el agotamiento para pagar sus deudas falsas mientras ella se sentaba sobre una montaña de oro. No hay nada frágil en esa mujer. Es una depredadora y tú eres su víctima voluntaria. Estás hablando de mi madre, replicó, su rostro enrojeciendo de ira. Era la defensa clásica, a la que siempre recurría. Su lealtad, me di cuenta con una sacudida enfermiza, era una respuesta preprogramada. Era incapaz de verla como lo que era. Y yo soy tu esposa, respondí, con la voz quebrada. La esposa cuyos ahorros acabas de regalarle a tu madre sin pensarlo 2 veces. ¿De qué lado estás, Liam? No se trata de bandos, insistió, pasándose las manos por el pelo con frustración. Se trata de arreglar esto. Recuperaremos el dinero. Lo prometo. Hablaré con ella mañana, en persona. Todo saldrá bien. Solo tenemos que confiar en el proceso. Confiar en el proceso. Era una frase que usaba en el trabajo para gestionar proyectos complejos con resultados predecibles. Esto no era un proyecto. Era una demolición y yo estaba en la zona cero. Miré a mi marido, a su rostro serio y suplicante, y supe con absoluta certeza que no iba a hacer nada. Iría a su casa mañana. Ella lloraría. Lo manipularía y él volvería a casa con un plato de sus famosas barritas de limón y una letanía de excusas. Y yo me habría ido, tal como ella exigía. Una fría determinación se instaló en lo profundo de mis huesos. Brenda había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Si Liam no luchaba por nosotros, entonces yo tendría que luchar por mí misma. Tienes razón, dije, el repentino cambio en mi tono lo hizo detenerse. Forcé mi voz para que se suavizara, para que sonara razonable, derrotada. Tienes razón. Lo siento. Estoy en shock. Es mucho que asimilar. Amenazarla no ayudará. Deberías ir a hablar con ella por la mañana. Cara a cara es mejor. Sus hombros se relajaron con alivio. Gracias, Sof. Sabía que lo entenderías. Superaremos esto juntos. Se movió para abrazarme, pero di un pequeño paso atrás. Estoy muy cansada, dije, fingiendo un bostezo. Creo que me voy a la cama. Me da vueltas la cabeza. Claro, cariño. Descansa. Todo se verá mejor por la mañana. Me observó mientras salía de la sala de estar y subía las escaleras. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando a través del barro.
Cerré la puerta de nuestro dormitorio detrás de mí y me apoyé en ella, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Escuché hasta que oí el bajo murmullo del televisor volver a encenderse abajo. Él ya había pasado página, buscando consuelo en el brillo sin sentido de la pantalla. No encendí las luces. En la oscuridad, me moví con una velocidad silenciosa y decidida. Saqué mi maleta de mano de la parte superior del armario. No empaqué ropa. Empaqué pruebas. Fui a mi escritorio y reuní todos los documentos importantes que pude encontrar. Nuestro certificado de matrimonio, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, la escritura de la casa, que estaba, gracias a Dios, a nombre de ambos, y los últimos 3 años de nuestras declaraciones de impuestos conjuntas. Cogí el archivo que contenía los extractos de la cuenta de ahorros conjunta original, que mostraban años de mis depósitos de nómina. Entonces recordé algo más. Volví a bajar las escaleras sigilosamente, con el corazón en la garganta. Liam estaba absorto en su película, el sonido de los disparos cubría mis pasos suaves. Me deslicé en el despacho y fui directamente al archivador. Bajo la W de Wallace, encontré lo que buscaba, una carpeta gruesa etiquetada como Finanzas de Brenda. Era el archivo de hacía 8 años, el que contenía todas las copias de las facturas y deudas inventadas que habíamos pagado. Prueba de su fraude calculado a largo plazo. Metí la carpeta entera en la bolsa de mi portátil junto con la impresión de la transferencia ilegal que Liam había hecho. De vuelta en el dormitorio, terminé de empacar. Cogí mi portátil, mi talonario personal y el pequeño joyero que contenía el anillo de bodas de mi abuela. Miré alrededor de la habitación, la vida que había construido con tanto cuidado, y sentí un dolor profundo y punzante. Todo era una mentira. Escribí una nota rápida y vaga, necesitaba aire. Fui a casa de mi hermana, y la dejé en mi almohada. Era justo lo suficiente para ganar tiempo. Con la maleta en una mano y la bolsa del portátil colgada del hombro, eché un último vistazo a la vida que dejaba atrás. Luego me deslicé por la puerta trasera, cerrándola suavemente detrás de mí. El aire nocturno era frío y fresco, un contraste sorprendente con la atmósfera sofocante de mi propia casa. Subí a mi coche y arranqué el motor. Mientras me alejaba de la acera, miré hacia atrás, a la casa. Una sola luz brillaba en la ventana de la sala de estar, un pequeño faro en la oscuridad. Dentro, mi marido estaba viendo la televisión, completamente ajeno al hecho de que su esposa acababa de desaparecer en la noche. Pero no solo estaba huyendo. Iba a la guerra. Y mi primera parada no era la casa de mi hermana. Era el mejor abogado de divorcios de la ciudad, un hombre conocido por su crueldad, un hombre al que mi jefe una vez llamó el tiburón. Y tenía una cita para las 8 de la mañana. Brenda pensó que me tenía acorralada. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. Había cometido un error fatal. Me había dejado con lo único más valioso que el dinero, todas las pruebas. El tiburón, cuyo nombre real era Arthur Vance, no se parecía mucho a un tiburón. Era un hombre pequeño, impecablemente vestido, con ojos amables y un comportamiento engañosamente apacible. Pero cuando expuse mi historia, carpeta por carpeta, documento por documento, sobre la pulida caoba de su mesa de conferencias, esos ojos amables adquirieron un brillo claramente depredador. Escuchó atentamente, con los dedos entrelazados, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, deslizando la impresión de la transferencia de Liam y la captura de pantalla del amenazante mensaje de Brenda al centro de la mesa, finalmente habló. Señora Wallace, dijo, su voz un instrumento tranquilo y preciso. Esto no es solo un caso de divorcio. Esto es fraude a personas mayores, fraude electrónico y extorsión. Su suegra no solo la ha acorralado. Ha construido su propia jaula y le ha entregado la llave a usted. Una ola de alivio tan poderosa que casi me mareó me invadió. Me creía. Lo veía. No estaba loca. Durante las siguientes horas, construimos un meticuloso plan de ataque. Fue rápido, brutal y no dejaba lugar a errores. El primer movimiento de Arthur fue presentar una petición de emergencia ante el Tribunal de Familia. Para las 10 de la mañana, antes de que Liam probablemente hubiera terminado su café y su sentida charla con su madre, un juez había firmado una orden ex parte.
Congeló todos y cada uno de sus activos, las cuentas de Brenda, incluida la cuenta de la herencia, que el equipo de Arthur localizó en menos de una hora, y la cuenta secreta recién financiada de Liam. También me concedió la posesión exclusiva temporal del domicilio conyugal. Estaban bloqueados de todo. El dinero estaba atrapado. La primera llamada llegó de Liam alrededor de las 11. Su voz era un chillido frenético y confuso. Sof, ¿qué demonios está pasando? Mi tarjeta ha sido rechazada en la gasolinera y las cuentas de mamá están congeladas. Está enloquecida. ¿Qué has hecho? Dejé que el consejo de Arthur guiara mis palabras. He contratado a un abogado, Liam. Está tomando medidas para proteger nuestros activos de la actividad criminal de tu madre. ¿Actividad criminal? ¿Estás loca? Fue un malentendido. Lo estaba solucionando. Lo has empeorado todo 1000 veces. ¿Te devolvió el dinero, Liam?, pregunté, con voz plana. Hubo una pausa reveladora. ¿Ella? Iba a hacerlo. Estábamos hablando de ello, pero ahora has hecho esto. Piensa que estás tratando de robarlo todo. Yo no soy la que robó $500,000, Liam. ¿Adiós? Colgué antes de que pudiera responder. La siguiente llamada fue de Brenda. Su voz, despojada de su habitual dulzura almibarada, era un carraspeo venenoso. Pequeña víbora. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? No verás ni un céntimo rojo de ese dinero. Lo quemaré todo antes de dejar que lo tengas. Es un poco tarde para eso, Brenda, dije, sintiendo una oleada de poder que no había sentido en años. Un juez ya lo ha congelado. Todo, junto con todo lo que posees. Mi abogado te aconseja que busques tu propio asesoramiento legal. Lo vas a necesitar. El chillido de furia que soltó antes de que desconectara fue el sonido más satisfactorio que había oído en mi vida. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de maniobras legales. Brenda contrató a un abogado que inmediatamente pasó a la ofensiva, pintándome como una cazafortunas vengativa. No funcionó. Arthur siempre iba un paso por delante. Citó 8 años de sus registros bancarios, que mostraban un patrón de gastos lujosos que contradecía directamente la pobreza que había afirmado. Teníamos la evidencia de las deudas falsas, mis registros de empleo que demostraban que había tenido 2 trabajos, y nuestros antiguos extractos bancarios que mostraban las transferencias que le habíamos hecho. La prueba irrefutable fue su mensaje de texto. La extorsión es un delito grave, y la amenaza de cargos criminales hizo sudar a su abogado. Liam estaba atrapado en medio, una figura patética dividida entre su madre manipuladora y su esposa distanciada. Intentó razonar conmigo, suplicando una mediación, que simplemente lo habláramos. Pero la confianza se había roto. El hombre con el que me casé me habría protegido. Este hombre me había ofrecido como sacrificio. La resolución no llegó en un dramático enfrentamiento en el tribunal, sino en una tranquila sala de conferencias. Ante un caso irrefutable y la posibilidad muy real de ir a la cárcel, Brenda se rindió por completo. El acuerdo que Arthur negoció fue devastadoramente efectivo. Recibí el 50% del total de los bienes conyugales, pero los bienes se calcularon para incluir la herencia completa. Mi mitad no era solo la mitad de lo que quedaba. Era la mitad de todo, incluido el dinero que Brenda había robado. Esto ascendía a la totalidad de nuestros ahorros conjuntos, que me fueron devueltos inmediatamente, más una porción significativa del dinero de la herencia. La casa debía ser vendida y yo recibiría el 60% de las ganancias, teniendo en cuenta mi mayor pago inicial y los años de mi salario que se habían destinado a la hipoteca. Liam se quedó con su parte de la herencia y el 40% de las ganancias de la casa. Brenda se quedó con lo poco que quedaba de la herencia después de mi parte, y todos los honorarios legales fueron pagados. Más importante aún, el acuerdo incluía una orden de alejamiento permanente. No podría tener contacto conmigo nunca más. El día que se firmaron los papeles finales, vi a Liam por última vez. Parecía cansado y más viejo, la sonrisa fácil que siempre llevaba ahora era un ceño fruncido permanente. Lo siento, Sofía, dijo, de pie torpemente en el aparcamiento del abogado. Nunca quise que nada de esto sucediera. Sé que no, Liam, dije,
y lo decía en serio. No era malvado. Solo era débil, y su debilidad nos había costado todo. Espero que tú y tu madre seáis muy felices con lo que os queda. Me alejé sin mirar atrás. Esa tarde, me senté en el apartamento temporal que había alquilado. La confirmación de la transferencia bancaria brillando en la pantalla de mi portátil. El número era lo suficientemente grande como para ser un nuevo comienzo. Una casa nueva, una ciudad nueva, una vida nueva. No era el futuro que había planeado, pero era un futuro que era mío. Verdaderamente mío. La llamada de Brenda, su pequeña mentira de pánico, estaba destinada a ser el movimiento final en su larga estafa, el jaque mate que me eliminaría del tablero. Pero había calculado mal. Pensó que yo era solo un peón en su juego con su hijo. Nunca se dio cuenta de que yo era la reina. Empezó una guerra por $1.500 y, al final, le costó todo. Y en cuanto a mí, había perdido un marido, pero finalmente me había encontrado a mí misma. Y ese era un precio que estaba más que dispuesta a pagar.